Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio a esta nueva sección de Colloquium. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Julio César Aguirre, quien nos va a traer la charla de sensores de temperatura del futuro, el papel crucial en las manganitas de latano. Bueno, pues este espacio está creado precisamente para hacer difusión de los diferentes trabajos de investigación que hacen hidalguenses, ya sea en el estado y por el estado, también pues alrededor del mundo. Y pues bueno, antes de que iniciemos, me gustaría invitar a todo el público que nos está viendo a que compartan esta charla para que pueda llegar a más personas y de igual manera invitarles a que dejen cualquier comentario o pregunta hacia el maestro para que al final él nos pueda responder. Y pues bueno, maestro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada les agradezco la oportunidad de compartir un poco de lo que realizamos justo aquí en el estado y les traigo esta plática. Déjenme compartirles pantalla. Claro que sí, también antes de que iniciemos, pues vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro invitado de hoy. Él es ingeniero en ciencias de los materiales, de formación con una sólida base en electroquímica, específicamente en el ámbito de electrodepósitos. También cuenta con la maestría en ciencias de los materiales, con un enfoque especializado en el campo de los semiconductores, donde específicamente se dedicó a las propiedades eléctricas y magnéticas de este tipo de compuestos. Cuenta con experiencia investigando nuevos materiales para aplicaciones electrónicas y su trabajo le ha llevado a participar en diversos congresos estatales y nacionales, así como la publicación de como coautor en artículos del Boletín Científico de la revista PADI y tópicos de Ciencias de la Tierra y Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente nuestro invitado se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias de los Materiales también por esta misma institución. Sin más por el momento, maestro, le cedemos los micrófonos. Ok, muchas gracias. ¿Se alcanzó a ver mi pantalla nada más? Sí, ya podemos ver su pantalla. Ok, vale. Bueno, pues buenos días. El día de hoy yo les voy a presentar el siguiente tema que os traigo preparado, que es sensores de temperatura del futuro, el papel crucial de las manganitas de lantano. Este trabajo ha sido desarrollado por el Cuerpo Académico de Procesos Físicos y Químicos del Estado Sólido en la Universidad Autónoma del Estado, específicamente en el área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales. El contenido de esta presentación consta de la introducción, antecedentes y justificación, la hipótesis, objetivos, el desarrollo experimental, resultados, conclusiones y las referencias más relevantes que se han empleado para el desarrollo de este trabajo. A manera de introducción, vamos a hablar de qué son los sensores. Los sensores son dispositivos que se detectan o miden cambios en nuestro entorno a través de convertir señales en eléctricas o en digitales. Nosotros estamos rodeados de todo este tipo de sensores, solo que a veces no nos hemos dado cuenta de ello. Ejemplos como ellos son sensores de luz, sensores de temperatura, de presión, de movimiento. Los sensores de movimiento son ahora muy comunes en, por ejemplo, salas de hospital, los de presión en la parte industrial, incluso en tanques de oxígeno, ahora que pasó la pandemia con COVID. Los sensores de temperatura los podemos encontrar desde dispositivos como los refrigeradores, en los automóviles y demás. Entonces, son dispositivos que estamos inmersos en ellos en el día a día de nuestro haber. Nosotros nos vamos a abocar específicamente en el tema de sensores de temperatura. ¿Por qué en este tema? Porque este tipo de sensores son muy empleados y son de una gran cantidad de aplicaciones. Como les mencionaba, por ejemplo, en el caso del refrigerador, si nosotros lo desconectamos o lo encendemos, este tipo de sensores son aquellos que dan la energía suficiente al sistema como para que se pueda modular y no se eche a perder, en este caso, la comida. En el caso de dispositivos como los electrónicos, como el de las computadoras, son aquellos que dan pie a que se inicie el ventilador. Un sistema parecido es el que se emplea en el caso de los automóviles para que entre a trabajar propiamente el ventilador y se evite un sobrecalentamiento, o incluso se puede ocupar en la parte industrial o incluso en la parte del laboratorio en hornos especializados para llevar a cabo cierto tipo de procesos. Como ustedes pueden observar, existe una gran cantidad de aplicaciones para este tipo de compuestos, lo que hace que sean muy diversos. Acorde a la aplicación que nosotros tengamos, va a ser el tipo de sensor que nosotros empleemos en cada una de estas aplicaciones. Sin embargo, una gran cantidad de ellos contienen varias desventajas que los hacen que no sean útiles, digamos, el mismo tipo de sensor para cada una de las aplicaciones específicas. Entre ellos está el rápido desgaste, la incompatibilidad ambiental, la respuesta lenta, es decir, el tiempo que tarda en mandar la respuesta eléctrica de un sistema a otro para que empiece a funcionar,
y la interferencia electromagnética que se puede dar cuando tenemos demasiados dispositivos conectados, puede hacer que haga un fallo y el sensor no funcione de la manera correcta. Todo esto da pie a que este tipo de sensores sean reemplazables fácilmente, sin embargo, conllevan un costo y ese costo es en algunas ocasiones demasiado elevado. Es por ello que se están desarrollando actualmente sensores de temperatura de estado sólido. ¿A qué se refiere con esto? A que este tipo de sensores son sólidos cristalinos, los cuales, pues, a base de sus propiedades eléctricas, pueden realizar los cambios de medida de temperatura de una manera más sencilla y de una manera más eficiente con respecto a los demás. Ejemplos de ellos o ejemplos de las ventajas que tienen es que son más resistentes al desgaste, son de un tamaño compacto, pueden ser tan pequeños o tan grandes de acuerdo a la aplicación que nosotros les demos, se pueden moldear de cualquier forma, son estables a lo largo del tiempo, es decir, usualmente no reaccionan en una gran cantidad de ambientes, como el oxidante, y tienen una respuesta rápida debido a la estructura cristalina que presentan, entre otros. Sin embargo, también es cierto que son actualmente un poco costosos y el rango de temperatura al cual trabajan es muy limitado, es decir, son sensores que solamente pueden trabajar en un espacio muy pequeño de temperatura. Si bien existen aquellos que funcionan a bajas temperaturas, también existen otros que se pueden emplear a altas temperaturas. Sin embargo, eso quiere decir que no pueden emplearse en todo el rango, entonces es una limitante específica para el tipo de aplicaciones que nosotros querremos darle. Es por ello que se están desarrollando nuevos materiales, en el caso específico de cerámicos avanzados. Un material cerámico solamente es un material iónico, el cual está compuesto de cationes y aniones que tienen una estructura cristalina definida. Se dice que son cerámicos avanzados porque tienen características específicas. Para que sea una idea, un cerámico tradicional, que son cerámicos que nosotros observamos en el día a día también, es todo aquello, por ejemplo, el material de loza que nosotros ocupamos, los platos, los vasos, tabiques, todo ese tipo de cerámicos o de materiales cerámicos tradicionales han avanzado de acuerdo a su estructura y se han convertido ahora en aplicaciones muy específicas de acuerdo a su método de síntesis y demás. Entonces, este tipo de cerámicos avanzados tiene una peculiaridad que pueden tener una estructura que se llama estructura de tipo perovskita. Y debido a ese tipo de estructura que contienen, se pueden emplear en una gran cantidad de aplicaciones ya muy particulares, como lo son circuitos electrónicos, como son celdas fotovoltaicas, como son cabezales de disco duro, y la parte que a nosotros nos interesa, que son en la parte de sensores. Para que nos demos una idea de qué es lo que nosotros estamos trabajando actualmente en el Laboratorio de Materiales Particulares de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les traigo un caso de estudio que nosotros hemos desarrollado. El caso particular es el caso de la manganita de lantano, en este caso dopada con molibdeno. Ahora bien, una perovskita básicamente es lo que se muestra en la figura a nivel microscópico, a nivel cristalino. Es una estructura tipo cúbica, la cual contiene en sus vértices iones de lantano. En el centro octacoordinado se encuentra un ion de manganeso. Este tipo de estructura da pie a que nosotros podamos realizar un dopaje. Un dopaje solamente es el intercambio o la introducción de impurezas dentro de esa misma estructura. ¿Por qué este tipo de estructuras es tan peculiar o es tan importante? Es debido justamente a eso, que permite realizar ese dopaje que a nosotros nos interesa y nosotros nos va a ocasionar que podamos cambiar ciertas propiedades. El caso de la manganita lantano es muy particular porque es un compuesto que presenta muchas características peculiares, como lo son, bueno, ahora voy a hablar de ellas, como lo son, que puede ocasionar distorsiones estructurales debido al dopaje, es decir, su estructura cristalina se puede cambiar. Imaginemos que queremos meter dentro de un cubo un átomo más grande, un átomo más pequeño, lo que va a ocasionar es que ese cubo se pueda contraer o se pueda alargar, y este tipo de distorsiones estructurales lo que ocasiona es que las propiedades cambian. Adicionalmente, si nosotros introducimos dentro de su estructura cristalina un ion que es totalmente diferente al que nosotros tenemos inicialmente, va a ocasionar que el cambio de estado de oxidación entre uno y otro pues ocasiona esa descompensación electrónica, lo que va a ocasionar que se generen muchas interacciones, tanto magnéticas como eléctricas, al interior de dicha estructura, y con ello nosotros, si lo hacemos de manera controlada,
podemos modular el comportamiento eléctrico y el comportamiento magnético. ¿A qué me refiero con modular el comportamiento eléctrico y magnético? Me refiero a que podemos hacer jugar con esos dos parámetros, tanto con el parámetro de magnetismo como el parámetro de electricidad. Ahora bien, este tipo de compuestos también presentan dos temperaturas muy peculiares y de mucho interés tecnológico, como lo son, por un lado, magnéticamente hablando, algo que se llama temperatura de Curie, que es solamente el punto crítico en el cual se cambia de un comportamiento ferromagnético a un comportamiento paramagnético. Dicho en otras palabras, es cuando nosotros hacemos que el material sea magnético o no magnético. Por el otro lado, en el aspecto eléctrico, existe la temperatura que se llama metal aislante, que justamente hace referencia a ese cambio de comportamiento. Cuando el material se comporta como un material metálico, es decir, un material conductor, o cuando el material se comporta como un material aislante. Estas dos temperaturas son temperaturas críticas, ambas se encuentran aproximadamente en el mismo rango. Sin embargo, si nosotros nos acercamos mucho o nos alejamos mucho de este tipo de temperaturas, el comportamiento va a ser totalmente diferente, y con ello nosotros tendremos propiedades totalmente diferentes. Imaginemos que tenemos un sensor que se encuentra muy cerca de la temperatura de Curie, es decir, donde pasa de que se pueda imantar a que no se pueda imantar, y si tenemos algún elemento externo que pueda ocasionar un campo magnético, pues esas propiedades nos van a cambiar y nos van a interferir en su uso. Lo mismo pasa con la temperatura metal aislante. Entonces, este tipo de temperaturas lo que nos van a hacer también es fijar un poco el rango del trabajo en el cual nosotros vamos a poder estar trabajando o proponiendo posibles aplicaciones para este tipo de compuestos. Ahora bien, ¿qué se ha investigado con respecto a todo esto? Bueno, ya recientemente se ha investigado la parte de sustitución, es decir, la parte de dopaje de la manganita de lantano, dopadas en diferentes posiciones. En este caso se llama sitio B porque el elemento que nosotros queremos intercambiar, en el caso de la manganita es el caso del manganeso. Y bueno, se ha demostrado que diferentes cationes pueden entrar en esa estructura, como es el caso del titanio, como es el caso del cobre o como es el caso del molibdeno. Cada uno de ellos tiene un efecto totalmente diferente. Sin embargo, en general, cuando nosotros hacemos la sustitución en este tipo de posición, es decir, por este tipo de átomo que es el manganeso, en general lo que se modifican son las interacciones magnéticas. ¿A qué se refiere con que se modifican las interacciones magnéticas? Se refiere a que debido a que nosotros tenemos una diferencia de carga electrónica y una diferencia de tamaño de ion, las interacciones magnéticas que pueden ser aquellas que se dan o que propician el ferromagnetismo se van ya sea favorecidas o se vean perjudicadas. Eso va a depender de factores muy específicos del catión que nosotros estemos ocupando. Y es muy importante esa parte de cómo se va a modular el comportamiento magnético, porque como les mencionaba anteriormente, la temperatura de Curie es aquella que nos va a decir cuál va a ser un posible rango de trabajo si es que nos interesa ver justamente ese cambio magnético. En el caso particular que a nosotros nos interesa, que es el caso del molibdeno, se han encontrado relativamente pocos trabajos y estudios acerca de esta sustitución, y los estudios solamente se basan en una sustitución con concentraciones pequeñas, y realmente no está muy detallado o muy estudiado ese tipo de compuestos, lo que da pie a que nosotros podamos realizar la propuesta para realizar este tipo de trabajos. ¿En qué nos basamos para que sea viable o no realizar este tipo de sustituciones? Bueno, existe en soluciones sólidas algo que se llama reglas de Hum-Rothery, las cuales nos van a indicar si es posible o no realizar de una manera eficaz una solución sólida. Entre ellas tiene que ver que el tamaño del radio iónico no sea mayor al 15%, que contengan los electrones de valencia estén más o menos en el mismo estado, sus estados de oxidación sean similares, tengan similar electronegatividad, etcétera. Entonces, en esta diapositiva que se ve, podemos comparar del lado izquierdo el catión molibdeno y el lado derecho el catión manganeso, donde podemos observar que tienen características muy similares, tienen los mismos estados de oxidación, el radio iónico es muy similar, uno tiene 59 picómetros, el otro tiene 64.5, los electrones de valencia uno tiene 6, el otro tiene 5, el último estado de la configuración electrónica es el nivel D. Entonces, esas características dan pie a que inicialmente nosotros podemos proponer que el catión molibdeno va a hacer una correcta sustitución del ion manganeso. Basado en eso, nosotros para el trabajo realizado tenemos la siguiente hipótesis.
que el catión dopante va a ocupar justamente las posiciones de manganeso, es decir, el molibdeno va a ocupar esas posiciones, debido a que, como pudimos observar, el radio iónico es diferente, pues va a ocasionar estas distorsiones estructurales debido a que es de diferente tamaño, y esto dará pie a inicialmente una modulación de propiedades eléctricas y magnéticas. Ahora bien, como nosotros estamos sustituyendo un catión de una valencia diferente, es decir, el molibdeno tiene una valencia 6 con respecto al manganeso que tiene una valencia 3, entonces esto va a ocasionar que las interacciones magnéticas, que existen de diferentes tipos, pues ya se vean favorecidas. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que mantener una neutralidad de carga dentro de la estructura. Y finalmente, bueno, el sistema de la manganita de lantano dopada con molibdeno, nosotros esperamos que con estas interacciones que se van a generar y con esta diferencia de rayos iónicos que se tienen, pues ocasione justamente que la temperatura de Curie aumente. La temperatura de Curie inicialmente está por abajo de grados centígrados, lo cual limita un poco el rango de aplicaciones que nosotros podemos tener para este tipo de compuestos. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo fue evaluar el efecto del dopaje con molibdeno sobre la manganita de lantano para modular sus propiedades eléctricas y magnéticas con la finalidad de emplearse como sensores de temperatura. De los objetivos específicos del trabajo realizado fue realizar la síntesis inicial de la manganita dopada con molibdeno, empleando la técnica de molienda de alta energía asistida con tratamiento térmico, obtener compactos sinterizados, caracterizar la estructura cristalina mediante rayos X, determinar el comportamiento magnético mediante magnetometría de muestra vibrante, cuantificar el comportamiento eléctrico mediante espectroscopía de impedancia eléctrica, y una vez realizado todo lo anterior, analizar y discutir los resultados para proponer realmente el rango de trabajo de los sensores que se pretenden realizar. El desarrollo experimental que se realizó, bueno, nosotros elegimos la técnica de molienda de alta energía, ya que tiene muchas ventajas con respecto a otros métodos de síntesis, ya que es versátil, es rápida, es de bajo costo, no requiere un proceso de purificación posterior, ya que los polvos mecánicamente activados te presentan una pureza elevada. Una vez que nosotros realizamos la síntesis, lo único que se hizo fue los polvos precursores que ocupamos, que fueron óxidos de cada metal correspondiente, se introdujeron en viales de acero, los cuales se molieron durante 5 horas. Una vez que se realizó la molienda, lo que hicimos fue recuperar los polvos y hacer una pequeña molienda manual, un mortero de agarra, para medir 0.5 gramos de cada muestra y realizar compactos. Los compactos se realizaron, que sería la parte de la etapa 2, en un prensado uniaxial con una carga de 10 toneladas, con lo cual pretendemos obtener pastillas de alrededor de 10 centímetros de diámetro por 1 milímetro de espesor. Con estos compactos nosotros se realizó lo que es la sinterización, es decir, se metieron a un horno con la idea de garantizar que el proceso de difusión se realizara completamente de todos los átomos, definiera una estructura cristalina, y una vez que ya teníamos los compactos sinterizados, es decir, después del tratamiento térmico, el cual fue de 1200 grados centígrados durante 4 horas, a una rampa de calentamiento de 10 grados centígrados, pues determinamos el comportamiento magnético y eléctrico. Como les mencioné anteriormente, las técnicas de caracterización para este tipo de compuestos que empleamos fue difracción de rayos X, fue pruebas eléctricas mediante un equipo LSR y un miliómetro, y magnetometría de muestra vibrante. En cuanto a los resultados que nosotros obtenimos, les voy a presentar las gráficas de difracción de rayos X, las de densidad, conductividad y los magnetogramas. Hablando de difracción de rayos X, aquí les muestro el espectro obtenido, bueno, los espectros obtenidos para unas concentraciones que fueron desde 0 a 0.20 de dopante de molibdeno, donde se observan intensidad contra 2 teta en un inicio de 20 a 80 grados. Los rayos X ya están refinados mediante el método de Rydberg. Inicialmente obtenemos que para la concentración X igual a 0, que sería la de la parte de hasta abajo o la última, observamos que tenemos solamente una fase cristalina. La fase cristalina corresponde a la fase manganita de lantano. Tiene una estructura romboedral con grupo espacial R-13. Se identificaron todos y cada uno de los picos característicos. Sin embargo, nosotros al momento de agregar 0.025% del mol de molibdeno,
observamos que se tiene la presencia de una fase secundaria. Esta fase secundaria fue identificada como molibdenato de lantano. Una vez que nosotros incrementamos más la cantidad de contenido de molibdeno, es decir, a 0.05 en este caso, se observa que tenemos un cambio de estructura cristalina de la manganita de lantano, de fase romboidal a fase cúbica. Esto se observa por el cambio de picos dobles a picos sencillos. Específicamente se puede ver en la ampliación que está a la derecha, alrededor de entre 32 y 33 grados, se observa justamente esa transformación. Posteriormente a esta concentración que es 0.05, nosotros observamos para el resto de composiciones 0.1, 0.15 y 0.20, solamente el incremento de la cantidad de la fase secundaria. La fase secundaria sigue sin modificación, se identificó con el mismo molibdenato de la misma estructura monoclínica. En cuanto a la caracterización cristalográfica, como podemos observar, lo importante o lo más relevante de esto es la presencia de una fase secundaria sin importar el contenido de molibdeno que nosotros agreguemos a este tipo de compuestos empleando este método de síntesis, y el peculiar cambio de estado del cambio de fase que se genera alrededor de 0.025 y 0.5 para el caso de la manganita, pasando de una fase romboédrica a una fase cúbica. Posteriormente, nosotros hicimos un análisis de densidad experimental. Esta densidad experimental únicamente nos basamos en los compactos que nosotros teníamos, midiendo pesos y dimensiones correspondientes a cada una de ellas posterior al proceso de sinterizado, pudiendo observar que la que tiene una menor densidad es la manganita sin dopar, alrededor de 4.5 gramos por centímetro cúbico. Al momento en que nosotros vamos adicionando molibdeno a la manganita, la densidad se ve incrementada, pasa de 4.5 alrededor de 5.4 con 0.05 solamente de molibdeno. Ahí en la gráfica se observa una línea paralela al eje de densidad, el cual indica la transformación de fase. Antes de eso tenemos una estructura romboedral, posterior a eso tenemos una estructura cúbica. Y algo importante también a resaltar es que después del cambio de fase a estructura cúbica, se observa solamente ya un pequeño incremento de la densidad, es decir, la densidad ya no se ve afectada por el contenido de molibdeno, pasando solamente de 5.4 a 5.5. Sin embargo, comparando la manganita sin dopar con respecto a la manganita dopada con molibdeno a 0.20, podemos observar que hay una diferencia de 1 gramo por centímetro cúbico, una con respecto a la otra. Ahora bien, enseguida les muestro las gráficas de conductividad. Estas gráficas de conductividad se realizaron a temperatura ambiente. Se muestra la gráfica de conductividad con respecto a la frecuencia. La frecuencia ovalada fue de 50 hasta 10 a la 5 Hz. Inicialmente podemos observar que para todas las composiciones en estudio no se observa ninguna relajación dieléctrica, no existe ninguna afectación en cuanto a la frecuencia con respecto a la conductividad. Sin embargo, la conductividad para el caso de la manganita sin dopar, que serían los cuadrados negros que se pueden observar, se ve afectada con el contenido de molibdeno, es decir, nosotros al adicionar un poco de molibdeno a la manganita sin dopar, esta se ve incrementada. Sin embargo, cuando nosotros seguimos adicionando molibdeno, en este caso a la concentración 0.05, esta conductividad se ve mermada, es decir, disminuye. Lo podemos ver que el cambio pasa de los círculos rojos a los triángulos color verde, y conforme nosotros seguimos aumentando la cantidad de molibdeno, esta conductividad se ve cada vez más mermada o se ve disminuida. Esto se puede atribuir inicialmente justamente al cambio de estructura cristalina que nosotros tenemos. Ustedes recordarán, es evidente en rayos X, que cuando cambiamos de 0.25 tenemos una fase romboédrica, cuando tenemos 0.5 y ahí tenemos una fase cúbica, entonces ya se realizó un cambio de fase, y este cambio de fase hace justamente que las propiedades eléctricas se vean modificadas. Algo también importante resaltar es que en todo el rango nosotros de estudio, bueno, en todo el rango que obtuvimos de resultados, se encuentra en el rango de semiconductores. Adicionalmente, realizamos estudios de conductividad con respecto a la temperatura para ver cómo era el efecto. Inicialmente podemos observar, al igual que en el caso anterior, que la conductividad de los cuadrados negros inicialmente o a bajas temperaturas es mayor que el resto de composiciones. El cuadrados negros con respecto a los rojos, que sería el cambio de 0 a 0.25, se ve incrementado.
Esto debido al contenido de molibdeno y a la presencia de una fase secundaria. Y se observa también el mismo comportamiento que en el caso anterior. Conforme incrementamos el contenido de molibdeno de 0.025 a 0.5, esta conductividad se ve mermada o se ve disminuida a lo largo del resto de las composiciones, es decir, para 0.05, para 0.1, para 0.15, para 0.20. Entonces, esto es congruente con los datos que obtuvimos con las mediciones de espectroscopía de impedancia eléctrica en el caso anterior. Adicionalmente, podemos observar que conforme nosotros aumentamos la temperatura, lo que ocasiona es que la conductividad se vea incrementada. Este comportamiento es típico en semiconductores. Y algo importante a remarcar es que cuando nosotros incrementamos la temperatura de temperatura ambiente hasta alrededor de 400 grados centígrados, nosotros observamos un incremento significativo alrededor de 2 órdenes de magnitud para cada uno de los compuestos. Este comportamiento se ve para todos los compuestos estudiados. Y posteriormente a esta temperatura, después de 400 grados centígrados, nosotros ya no observamos un cambio tan significativo para ninguna composición. De hecho, si pueden observar, en el caso de la manganita de lantano sin dopar, que serían los cuadrados negros, ya a temperaturas elevadas es la que presenta una menor conductividad a los que tienen el dopaje con molibdeno. Esto nosotros nos da pie que nosotros podamos realizar una evaluación de cuál es la variación o qué tanto varía la conductividad a temperatura ambiente con respecto a una temperatura mayor. Esto lo pudimos observar cuando realizamos el cálculo y se muestra aquí en la siguiente gráfica, donde por un lado tenemos la composición de molibdeno que va desde 0 a 0.20, la conductividad eléctrica reportada en sienes por centímetro, para el caso de que es desde 0 a 0.20, la conductividad eléctrica a 500 grados centígrados, que fue la última temperatura que nosotros reportamos, y la variación que se da entre una temperatura y otra. Inicialmente es evidente, como se veía en la gráfica anterior, que entre 0 y 0.025 aumenta la conductividad, posteriormente se observa cómo disminuye, y el porcentaje de variación que se da entre una y otra temperatura reportado al final de la tabla va desde el 1445% para el caso de la composición 0, 1724 para el caso de 0.25. Sin embargo, ya cuando existe el cambio de estructura cristalina a un cambio de estructura cúbica, nosotros ya observamos un incremento significativo, en este caso ya es de 6075%, y conforme aumenta el contenido de molibdeno, nosotros obtenemos un incremento de conductividad todavía mayor. Esto se atribuye tanto al cambio de estructura cristalina como a la presencia de la fase secundaria que nosotros pudimos encontrar reportada en el estudio de rayos X. ¿Qué nos indica esta variación? Bueno, pues esta variación nos indica que mientras más grande sea, nosotros podemos proponer aplicaciones para este tipo de sensores que tienen una mayor sensibilidad, es decir, dan una respuesta más rápida ante un cambio más pequeño de temperatura. Entonces, el compuesto que nosotros obtenemos, que tiene una composición con X igual a 0.20, es el compuesto que nosotros tenemos que es más sensible con respecto al resto para un cambio de conductividad con respecto a la temperatura. En la parte de magnetización, aquí les muestro el magnetograma evaluado desde 18 kiloestres a 18 kiloestres, realizados a temperatura ambiente. Podemos observar un comportamiento, en general un comportamiento paramagnético para todas las muestras. Únicamente la línea o la composición que se observa un poco diferente es la de 0.025, es atribuida al contenido del molibdeno y que quizá por ese lado se empiecen a producir pequeñas interacciones magnéticas importantes. Quizás está frustrando un poco el orden paramagnético debido a las interacciones de doble intercambio que pudiesen empezar a generarse. Sin embargo, no son evidentes ya que no tenemos ningún compuesto ferromagnético y la cantidad de susceptibilidad magnética que tenemos para todos y cada uno de ellos, pues no se ve ninguna saturación. Y esto da pie a que nosotros podamos decir que para el rango de composiciones en estudio, aunque nosotros apliquemos un campo magnético grande, nosotros no vamos a tener ninguna respuesta magnética, lo cual da pie a que si proponemos aplicaciones donde se tengan cerca algún campo magnético por algún instrumento o por algo que se esté empleando, pues la conductividad no se va a ver afectada
y la respuesta del sensor tampoco se va a ver modificada por este tipo de comportamientos. Entonces, en general, podemos decir también que la magnetización disminuye con respecto a la cantidad del dopante, ya que la pequeña ampliación que se observa en el primer cuadrante de la gráfica, se observa cómo conforme aumenta el contenido de molibdeno, pues la magnetización, por ejemplo, a 18.000 kiloestres se ve disminuida a partir de 0.25 y sigue la tendencia hasta 0.20. Bueno, las conclusiones que nosotros obtuvimos de este trabajo fue que empleando el método de síntesis de molienda de alta energía asistida por tratamiento térmico, se pudo obtener en primera instancia la manganita de lantano en fase pura. No encontramos ninguna fase secundaria ni ningún pico de precursores en los estudios realizados. La hipótesis que nosotros inicialmente teníamos, que el molibdeno se iba a introducir en la estructura cristalina, es decir, se iba a realizar un dopaje tal cual de la estructura, pues realmente es errónea. Solamente pudimos demostrar que alrededor del 1 o 2% del molibdeno se introducía dentro de la estructura. Sin embargo, contenidos superiores ya ocasionaban la formación de fases secundarias, en este caso el molibdenato, mediante difracción de rayos X y su posterior análisis mediante Rydberg, refinamiento Rydberg, pues identificamos todas las fases y los porcentajes de cada una de ellas. Las mediciones de las propiedades eléctricas, bueno, demuestran que para las magnetas sintetizadas la frecuencia no modifica su conductividad. Finalmente, el efecto de la temperatura en la conductividad eléctrica de las magnetas, pues se ve reflejado con un incremento en el valor de su conductividad. Este comportamiento, como les mencionaba, es típico de este tipo de semiconductores. Y en cuanto a las propiedades magnéticas, pues no se observa ningún comportamiento ferromagnético para ninguna de las muestras evaluadas, para ninguna de las composiciones, y únicamente lo que se observa es con el incremento de la cantidad de molibdeno que nosotros tenemos en las muestras, pues los valores de magnetización disminuyen. Esto da pie a que podamos proponer que este tipo de compuestos en estudio, particularmente el que tiene X igual a 0.20, pues sea viable para un sensor a temperaturas entre el rango de temperatura ambiente hasta un máximo de 400, que es donde obtuvimos una respuesta, digamos que de manera exponencial. Posterior a esta temperatura, pues ya no se tiene un efecto tan grande en el aumento de la conductividad, por lo cual su sensibilidad al momento de emplearse, pues sería menor. Entonces, son estudios preliminares que hemos obtenido hasta el momento. Estas son parte de las referencias del trabajo que hemos ocupado y aquí les presento el grupo de trabajo que nosotros tenemos en la Universidad Autónoma, justamente en el área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, y este grupo de trabajo está dirigida por la doctora Ana María Bolarín Miró y por el doctor Félix Ciencias de Jesús. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, maestro, por compartirnos esta información, este trabajo que están haciendo por parte de, me imagino que es su doctorado, que es que está haciendo esta investigación. Fue parte del estudio de la maestría, ahora estamos dando secuencia con el doctorado. Ok, y bueno, ¿podría comentarnos un poquito más de cuáles son las aplicaciones de estos nuevos materiales que se están creando? Pues en general de estos materiales nosotros los estamos basando básicamente inicialmente como sensores de temperatura. De acuerdo a los resultados que hemos obtenido, se ha visto que, bueno, es viable para ese rango de temperatura por arriba, ya que no obtuvimos ninguna respuesta magnética, bueno, ningún efecto que tuviera el campo magnético sobre este tipo de compuestos. Sin embargo, todavía hace falta como evaluar la contraparte, es decir, a bajas temperaturas, a ver si tenemos un efecto inverso, podemos obtener un inverso que sea aplicable para posibles aplicaciones justamente criogénicas, por así llamarlo. Muchas gracias. Y pues bueno, de nueva cuenta, me gustaría invitar a todo el público que nos está viendo a que nos deje cualquier pregunta o comentario en la sección de comentarios de Facebook para que las podamos resolver en este espacio. Maestro, ¿cuáles han sido los obstáculos en los que se ha enfrentado haciendo investigación aquí en Hidalgo? Pues quizá el obstáculo más grande que nosotros podemos llegar a tener es la parte de caracterización o la parte de la disponibilidad de equipos que llegamos a tener. Muchas ocasiones se encuentran los equipos un poco saturados, se encuentran los equipos ya algunos en mal estado, de repente ya no se encuentran funcionando al 100, pero básicamente tenemos una limitante en ese aspecto, en la parte de caracterización de los materiales que nosotros sintetizamos.
a pesar de que los métodos que nosotros empleamos son métodos generalmente sencillos, generalmente fáciles de hacer, por así llamarlo, la parte de caracterización es la parte que usualmente como que nos pone un poco de traba en ese aspecto. ¿Cómo fue que dirigió su proyecto de investigación a estos sensores de temperatura? Bueno, eso básicamente se basa en la parte de las necesidades que nosotros tenemos. En el grupo de trabajo de materiales particulares donde nosotros estamos, nos basamos en el estudio de propiedades eléctricas y magnéticas de una gran cantidad de compuestos, entre ellos esta parte de sensores. Entonces, estamos viendo qué es lo que se puede hacer para ayudar un poco tanto al medio ambiente, porque el simple hecho de controlar 1 grado centígrado de temperaturas elevadas implican una cantidad de energética grande, implican un costo elevado, y es algo que nosotros empleamos día a día. Es algo que nosotros lo podemos ver en una gran cantidad de aplicaciones, como lo mencionaba, desde un refrigerador, un automóvil, incluso los celulares que de repente se calientan, ¿no?, por la corriente eléctrica. Entonces, es algo que puede ser, quizá no de manera inmediata, pero sí se ve con aspiraciones de un escalamiento, digámoslo así. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, en Facebook, Hugo nos dice, muy buen trabajo. ¿Por qué cree el maestro que no se logró el dopaje y lo que pasó es que se crearon nuevas fases cristalinas? Bueno, las fases cristalinas se crearon debido a la carga inicialmente la propuesta es esa, debido a la carga que contiene el ion molibdeno, que es molibdeno 6+, con respecto al manganeso 3+. Digamos que es un poco más reactivo o más afín en este caso al lantano y al oxígeno, que con respecto a realizar la sustitución. A pesar de que el estudio básico mediante las reglas de Hunrate y el análisis de otro tipo de aspectos teóricos, nos daban una buena idea de que el dopaje se iba a realizar correctamente. Sin embargo, también pudo afectar el método de síntesis que se empleó, o se puede deber a algún otro factor externo que quizá no hemos considerado. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, ¿cómo le gustaría culminar esta charla? Pues nosotros creo que lo que hacemos es algo que es de manera ciencia básica, es algo escalable. Entonces, me gustaría, como parte del coloquio tal cual y de la invitación por parte del CISNOVA, pues inspirar a muchos, digamos, estudiantes, investigadores o la gente que le guste o que tenga amor por la ciencia, por descubrir algo nuevo. Es una parte fascinante, es una parte muy interesante el saber, ¿no?, qué retos te vas a encontrar, el saber que vas a descubrir cosas nuevas, el saber que te vas a encontrar con muchísimas trabas, pero que al final del día tu trabajo va a servir para que la calidad humana que nosotros tenemos, la calidad de vida que tenemos, pues se mejore. Quizá no a corto plazo, pero sí cimentar las bases de todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues básicamente invitar a la gente que quiera acercarse, que quiera saber un poco más del tema o que quiera pues tener un poco de comunicación con todo este tipo de aspectos, pues invitarlos a que las puertas por lo menos de la universidad, me parece que están abiertas para cualquier rama que quieran estudiar. Muchas gracias, maestro, por habernos compartido pues esta información en este espacio de nueva cuenta, pues en esta sección de Colloquium que precisamente intentamos, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo intenta darle voz a todos aquellos investigadores que están trabajando sobre todo pues para hacer un cambio. Y pues bueno, también le agradecemos muchísimo a todas las personas que nos estuvieron expectando, también a las personas que compartieron esta charla. Doctor, a nombre de la doctora Carmen Cortés López y del doctor Francisco Patiño Cardona, le agradecemos mucho que haya estado en este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y también me gustaría recordarles a todos que esta charla, si no la pudieron ver completa o se perdieron alguna parte, se va a quedar grabada en los videos de Facebook y también más tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de CISNOVA Hidalgo para que puedan retomarla y puedan compartirla de nueva cuenta. Muchísimas gracias y que tengan excelente día a todos.